Bienvenidos todos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a hacer diversos ejemplos utilizando el método get a una URL en particular. Vamos a validar códigos de estatus principalmente, tanto 200, 404, 500, y vamos a aprovechar estas instancias para utilizar algunos otros métodos propios de Karate. También vamos a setear, dada la naturaleza de esta API que vamos a utilizar, un header, ¿vale? Vamos a formar una o vamos a utilizar una de las alternativas que hay para incluir headers en nuestras solicitudes. A medida que avance el curso veremos algunas más, ¿ok? Así que si no las conocen o si ya conocen algunas otras alternativas, no se extrañen que no las usemos todas porque tenemos que irlo viendo de a poco. Entonces, para partir vamos a crear dentro de nuestra carpeta feature un directorio llamado gets. Y dentro de este directorio llamado gets vamos a crear un nuevo feature llamado 03 pruebas con get códigos, porque es lo que vamos a validar. Ustedes pueden poner aquí otro nombre, punto feature, y vamos a darle el nombre correspondiente, pruebas gets y códigos de respuesta. Ahí ustedes pueden, como siempre, mejorar esto. Nótese que en este caso, como tenemos el plugin de Cucumber instalado en IntelliJ, marca feature con color. Eso es evidente, pero lo quiero hacer notar. Feature con mayúscula, dos puntos, ¿cierto? Muy importante las formas en este caso. Creemos el primer escenario que se va a llamar validación código 200 en Regress. ¿Y qué es Regress? Regress va a ser la página que vamos a utilizar para nuestras pruebas. Esta página, que se las voy a mostrar a continuación, hasta acá, la tengo escondida aquí. Esta página nos provee un conjunto de APIs de uso gratuito, pero muy importante. Si vienen del curso anterior, ya creo que lo vieron porque lo mensajeamos hace algún tiempo. En algún momento esto era gratis, en el sentido que tú podías consumir mucho estas APIs sin ninguna restricción, pero posteriormente se añadió un header que es necesario y adicionalmente añadieron un rate limit de 100 requests por día. Entonces no puedes pasarte, independiente de la API a la que le estemos o que estemos utilizando, sobre los 100 requests, para que tengan eso en consideración y no sobre ejecuten, porque les va a empezar a arrojar un 403 probablemente por rate limit, ¿vale? Entonces, esta API que está en la página recres.in nos provee un conjunto de servicios: get, hay algunos post, put, patch, delete, que podemos utilizar de forma gratuita y traen datos mock. El que vamos a usar en esta primera prueba va a ser este llamado single user. Si pinchamos la URL que aparece, voy a tratar de hacer un poquito más de zoom. Creo que me fui al exceso. Esperemos que cargue. Ahí está. Single user, vamos a pinchar acá donde está la ruta del API y nos va a mostrar esto, ¿okay? Que es básicamente una solicitud que se hizo y que nosotros debiésemos también recibir. Incluso la podemos poner ahí en formato estándar. Esta es la URL, entonces vamos a utilizar esta URL. Vamos al proyecto, voy por un given, voy a setear la URL, ¿cierto? Pero esta URL la voy a setear con... Se perdió, ahí sí. Y además vamos a hacer un path, pero el path lo vamos a añadir desde aquí para acá. Voy a limpiar esto aquí. En la clase anterior vimos que el método path lo que hace es concatenar una fracción, ¿cierto?, de una ruta, en este caso es user2, a la URL preestablecida antes. Lo vamos a hacer de esta forma porque en algún momento más adelante en el curso vamos a hacer que esto sea variable. Vamos a hacer que un escenario pueda validar n cantidad de, en este caso, usuarios, ¿cierto? Simplemente cambiando el path. También se podría hacer cambiando la URL directa, pero esto creo que es más limpio.
tenemos seteada la URL. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Setear el header que necesitamos para que no nos dé ningún problema. Ahora, pueden probar ejecutando algunos get sin header. A veces pasa por algún motivo que desconozco en verdad. Puede ser propio de la página. Algún problema que tenga de validación. Pero seteamos el header de inmediato y así nos ahorramos problemas. Hay varias formas de setear headers en una solicitud desde Karate. Esta es solamente una. ¿Vale? Y durante el curso, durante el transcurso de las clases vamos a ver algunas adicionales. Entonces vamos a colocar header. El nombre del header que necesitamos es el siguiente. Vamos acá. Voy por acá arriba. Y acá arriba me dice get API key. Y acá está. El header se llama x-api-key. Lo copio. Me lo llevo aquí. Igual. Esto es un string. Por lo tanto, voy a copiar esto que es el valor request-free-b1. Ahí estamos, ¿cierto? Cuando utilizo el método get, ¿cierto? Entonces valido que el status sea 200. Acá tengo la prueba ya construida. Esto debiese ejecutarse sin ningún problema, esperemos. ¿Y cuál es el resumen? Seteamos una URL, concatenamos un valor a esta URL. Recuerden que hacer este path ya incluye acá, al momento de hacer la concatenación, una barra, un slash. Así que lo hace de forma automática. Seteamos un header. Este es para setear headers específicos. También se puede setear un conjunto grande de headers, como lo vamos a hacer en algún momento. Ejecutamos a la URL con el header especificado mediante el método get y hacemos una validación simple de 200. Le vamos a dar a esto un tag. Pruebas, códigos, test 1, test 200. Ya, así. Copio. Ustedes pueden colocar algo más decente ahí. Creo que copié súper mal o apreté algo que no debería haber apretado. Control C, nos vamos acá. Ejecutar. Ahí está, entonces tenemos la solicitud. Veamos qué es lo que se trató. Fue un get a la URL api-users-2. Se utilizó este header. Ahí hay un host que se coloca de forma automática, un connection, un user agent que lo coloca automáticamente Karate y un asset encoding también dentro de los headers de la solicitud. Luego tenemos cuánto demoró esto en milésimas de segundo, el código 200 y la respuesta junto con acá abajo el body response. Sin ningún problema, ahí está todo el dato. Bien, vamos a probar ahora un 400. Veamos también dentro de nuestras pruebas, tendríamos que probar un código 400. Vamos a copiar, pegar, test 400 y vamos a hacer una consulta aquí a un usuario al 666. Y vamos a validar que esto responda a un 404, si no me equivoco. Debiese responder. Déjenme validar con... Ahí Postman, si que lo tengo a mano. Acá está. Tengo Postman acá. Vamos a validar con el usuario 666. Acá está el 404. Entonces esperemos que esto también me responda equivalentemente. La prueba automatizada. Copiar. Y pegar. Correcto, me respondió 404. Debiese estar acá arriba el código. Ahí está. ¿Vale? 404 sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo necesitase ejecutar estas dos pruebas al mismo tiempo? Voy a utilizar una de las características de los features, que es ejecutar a nivel de feature. Puedo hacer esto, que sea feature get códigos. Muy bien. Códigos.
¿Y esto qué va a hacer? Si yo coloco un tag a este nivel, va a ejecutar todas las pruebas que estén dentro del archivo feature, sin excepción alguna. ¿Ok? Entonces, en este caso va a ejecutar tanto esta como la siguiente. Vamos para allá. Cambiemos aquí. Ejecutamos y veamos qué ocurre. Ahí finalizó, ejecutó las dos, ¿cierto? Si nos vamos al resumen, nos va a decir que en el feature tanto, ¿cierto? Ejecutó dos escenarios, los dos pasaron en un segundo y medio básicamente. Y si vamos a la carpeta Target, Karate Reports, nos vamos acá al caso 3, vamos a tener los reportes para ambos escenarios, ¿ok? Ahora sí revisamos el archivo de ejecución, o el reporte mejor dicho. Nos vamos acá, ¿cierto? Se los muestro enseguida. Veremos que están los dos escenarios ejecutados de forma independiente sin ningún problema. El primero en el que validamos el código 200 y el segundo en el que validamos el 404. Acá voy a hacer un ajuste en el código, pero aparece sin ningún problema acá su reporte. Vale. Bien, un, un paréntesis antes de continuar con más ejemplos. Este reporte en la versión actual tiene un problema cuando tenemos más de un feature, que es una casuística borde que está reportada en Karate, que es la siguiente. El reporte está ok, ¿cierto? Pero si vamos, por ejemplo, al resumen, vamos a encontrar que no existe. ¿Ok? No se genera, no se está generando cuando hay más de un feature en las carpetas. Esto es a la fecha que estoy grabando esto, cerca de principios de agosto del 2025. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Hay una forma de corregirlo forzando utilizar la forma antigua de ejecución, que lo vamos a hacer en alguna clase más adelante porque la idea es que este reporte lo llevemos a un reporte un poco más complejo como un ALUR, ¿vale? Así que de momento lo vamos a dejar así y vamos a hacer un pequeño video explicando cómo cambiar, hacer un ajuste en el ejecutor para que se vea el reporte, el resumen. Es básicamente esto, ¿ok? Son estas secciones que quedan fuera cuando en el proyecto o se está ejecutando, perdón, cuando en el proyecto hay más de un feature, ¿ok? Pero de momento no nos entorpece en nada. Ahora bien, vamos a ver otros ejemplos un poco más, no complejos, pero un poco más enrevesados. Veamos diferentes formas de hacer esta validación. Voy a cambiar esto acá. Bien, utilicemos el 404 que ya que estamos acá. Vamos a probar aquí. 404 B2. Le vamos a colocar 404 B1. Bien, otra forma de hacer esta validación es realizándola de una forma similar a esta. Podríamos hacer en vez de un status 400, podríamos hacer un match response status igual a 404. Esto es equivalente a esta fórmula, pero si se fijan es mucho más sencillo. Ahora vamos a copiar esto nuevamente. Vamos a hacer una versión 3. Vamos a utilizar un assert. Que también es muy útil. Muy útil. Esta es la versión 3, ¿cierto? B2. B3. Y vamos a utilizar una versión que es un poco más, entre comillas, avanzada. Versión 4. En la que vamos a cambiar por lo siguiente. Primero vamos a añadir, luego de la ejecución, un paso que puede ser un AND. Def, recuerden def, que nos permitía definir variables o funciones. Vamos a permitidos igual, vamos a hacer esto,
vamos a permitir 404 o imaginemos que un 410. Y acá en el den vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un match permitidos contains response status. Esto es lo que estamos haciendo acá entonces es setear una variable que en este caso es como un arreglo, ¿cierto? Y luego estamos en la validación haciendo un match, o sea, buscando una equivalencia utilizando un método match que también permite un contains. En contains funciona tal cual funcionan en los lenguajes comunes de programación, en el que estamos indicando que en el response status vamos a validar si esa respuesta, ese response status, contiene alguno de estos permitidos. En este caso, esta prueba va a ser exitosa siempre y cuando la respuesta sea 404 o 410. Entonces, vamos ejecutando, lo podremos ejecutar a la vez, pero vamos de a uno. Ejecutemos la versión 2. A ver si me puede pasar algún carácter. Mejor validemos de a uno y si funciona bien, ejecutamos todos juntos al final. Ya ocurrió sin ningún problema. Aquí estamos validando el 404, ¿cierto? Vamos a hacerlo fallar a propósito, solamente para ver que está todo ok, ¿cierto? Ahí falló, ¿cierto? Me dice que yo buscaba un 402 y encontré un 404 en el response status, que esta variable o este objeto, mejor dicho, es una variable, convive una vez que nosotros ejecutamos este método, es una de las tantas variables con atributos o con valores que se crean en la respuesta, ¿vale? En este caso, response status va a tener siempre la respuesta que en la consola la vemos aquí. Versión 3. La versión 3 hacemos el uso de assert. Entonces, llevémonos la versión 3 aquí, cambiemos esto y ejecutemos a ver si funciona el assert. Funciona sin ningún problema también. Lo vamos a hacer fallar a propósito. Hagamos un cambio. Ahí le di ejecutar de nuevo sin querer, pero mientras tanto hago el cambio en la versión. Pongámosle un 403. Y ahora sí ejecuto. Ahí aparece, ¿cierto? Y ahí está. Estaba en 404, ¿cierto? Y encontré un 403. Acá estamos. Aquí está. Bien, vamos con el siguiente. Déjenme corregir esto antes que se me olvide. 404, ¿cierto? Y vamos con el siguiente, que es la versión 4. Acá estamos usando el contains. Esta es una forma un poco más compleja, pero también flexible, ¿ok? Porque podríamos enlistar un conjunto de códigos y buscar dentro de esos códigos como estamos haciendo acá, cosa que también puede ser tremendamente útil en algunos casos. Perfecto. Vamos entonces a cambiar acá. Voy a poner 402. Ejecuto nuevamente. Y falló como se esperaba. Entonces, validamos que esta comprobación funciona correctamente. Súper, así que veamos un último ejemplo solamente para cerrar el punto. Un ejemplo que nos puede servir en algún momento. Creemos esto mismo.
estamos reutilizando, sé que estamos repitiendo mucho código que podríamos perfectamente llevar a una instancia de background para los que ya han trabajado con esto, pero vamos de a poco. Vamos a seguir con el 404, perdón. No vamos a hacer esto, pero sí vamos a hacer una evaluación mediante un if. Recordemos que podemos también hacer este tipo de asistencia de decisión. Vamos a hacer if response status. Vamos a validar esta variable. Si es diferente, por ejemplo, sabemos que este caso en concreto nos devuelve 404. Hagamos uno que nos devuelva 200 para variar un poco. Versión 5, válido código 200, versión 2. La versión 1 es el primer caso que ejecutamos. Esto debiese dar un 200 en su estado actual, ¿cierto? Entonces, voy a consultar si es 300, por ejemplo. Si es 300, ¿qué vamos a hacer? Un karate.file. Y voy a indicar lo siguiente. Esperaba un 300. Recibí. Y aquí. Más. Vamos a hacer uso de la variable response status. Y listo. Con esto, que si es que funciona, debiese mostrarnos acá, versión 2, test 200. Ahí está. Si es que funciona esto, ¿qué debiese mostrarnos? Primero se va a caer porque obviamente si la respuesta es correcta, este llamado debiese ser correcto, nos debiese retornar 200, ¿cierto? Y entonces esto valida que el código, que va a ser un 200, si es diferente a 300, va a mostrar este mensaje, ¿ok? Ahora, si este código es 300, este mensaje no se muestra. Es un if de programación de toda la vida. Entonces, voy a copiar acá. Vamos para acá. Y actualizamos. Ejecutar. Algo puse mal. Voy a validar enseguida que hice mal. Veamos la respuesta. Me devolvió un 200. Eso está bien, ¿cierto? If karate recibí un... Ah, no, es correcto, es correcto. De verdad que lo que buscábamos acá era hacerlo fallar, así que falló. Revisemos el contenido, ¿cierto? Esto devolvió un 200, pero yo esperaba un 300. Se me cruzaron los cables ahí. Y acá está, esperaba un 300, recibí un 200. ¿Cómo se ve esto en el reporte? Si me voy al reporte acá, voy a actualizar, sí, porque... ahí. Open in, browse, en Chrome. Y veamos cómo aparece aquí. Ahí está, ¿cierto? Si yo ingreso, acá está. Esperaba un 300, recibí un 200. Es mensajería básica, pero mensajería que puede ser complementada, puede ser perfectamente enriquecida, ¿vale? Lo bueno es que tenemos esta posibilidad, tenemos la posibilidad y ahora es solamente cosa de usar la imaginación, ¿cierto? Dentro de las posibilidades técnicas y podemos ir armando pruebas mucho más ricas a nivel de datos que nos entregan. Esto de momento tenemos entonces 6 nuevos ejemplos para jugar. Estamos en la parte solamente de código de respuesta. En la siguiente vamos a validar y hacer las diferentes validaciones de los response. Y ojo, si bien estamos utilizando en este momento solamente solicitudes GET, esto es perfectamente válido para una solicitud POST o de otro tipo, ¿vale? Las estamos comenzando a ver acá en el get porque es lo más próximo que tenemos y lo más simple de ejecutar, pero cuando nos toque post, cuando nos toque delete o algún otro método HTTP que podamos utilizar, esto es perfectamente válido y ustedes lo pueden estar utilizando. Así que sepan que esto es válido para cualquier función o cualquier prueba que estemos ejecutando desde Karate. Eso, espero que esto les sea de utilidad y nos vemos en la siguiente clase.